Entonces yo le doy clic aquí donde dice hoja de cálculo. Y al darle clic en hoja de cálculo, pues entonces activamos una hoja de cálculo, ¿sí? Ahí dice hoja de cálculo sin título, sin nombre. Recuerden que cuando nosotros abrimos Excel, Excel me abre pues una hoja que no tiene nombre. Cuando yo grabo la hoja, pues entonces la hoja ya toma un nombre y toma una extensión que corresponde a Excel. Entonces, aquí abro la hoja de cálculo y esto es lo que voy a tener yo en el celular, ¿vale? Este es el ejercicio que estábamos realizando pues hace 8 días y vamos a mirar que realizamos exactamente lo mismo y aquí estoy en mi celular. Igual esto aparece en cualquier equipo, hoja de cálculo de Google aparece en cualquier equipo que nosotros tengamos. ¿Qué tiene esto acá? Entonces, por ejemplo, si yo toco, voy a tocar con la punta del táctil, pues entonces si yo toco una celda, ustedes miran que inmediatamente la celda se coloca como punteada. Eso me va a dar la posibilidad de, a partir de esos punticos, pues ampliar, sí, con esos punticos yo puedo señalar un conjunto, un bloque de celdas. Lo más importante, por ejemplo, lo que estábamos viendo hace 8 días de ampliar o disminuir una celda, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso acá? Simplemente yo toco aquí, voy a tocar la columna A, la voy a tocar con el táctil. Ustedes vieron que al tocar la columna A con el táctil se señaló toda la celda. Y en esta parte, de acá, me aparece un circulito con unas flechitas. Ese es el equivalente en nuestro Excel a la crucecita que se marcaba cuando nosotros presionábamos, entonces presionábamos entre las dos celdas para poder hacer la ampliación. Si yo toco una de las flechas y corro, pues entonces ustedes ven que la celda se desplaza y la voy ampliando. Si yo toco ahí mismo y disminuyo, pues entonces le voy a disminuir el tamaño a la celda, ¿vale? O sea que tocando la celda, tocando la letra de la celda, se señala toda la celda y a su vez, entonces, me da la oportunidad de ampliar o disminuir la celda. Y aquí, pues, entonces, estoy trabajando con el táctil, ¿vale? Miren, yo estoy acá, estoy señalando, estoy trabajando con el táctil. Entonces, vuelvo y toco, voy a ampliar un poquito la celda. Bien. Si ustedes miran en esta parte, de acá que voy a señalar, aquí, pues entonces ese símbolo, como ese chulito, es precisamente para cualquier dato, cualquier información que ingrese, pues entonces actualizar la hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, si yo le doy clic ahí, pues él asume el dato, asume el mando, la función que yo le acabo de dar a la hoja de cálculo. Me va a posicionar de esa manera, pues entonces ampliamos
el tamaño de la celda o disminuimos el tamaño de la celda. Y cuando yo señalo pues una celda, esos dos punticos me van a servir para señalar de un lado hacia otro, señalar el rango de la celda como tal. Bien. Ahora, recuerden que habíamos dicho pues que entonces todo un rango de celdas, nosotros le íbamos a colocar, el tipo de dato, ¿sí? Recuerden que antes de trabajar en Excel íbamos a cambiar o a formatear el tipo de dato que yo iba a ingresar a esas celdas. Y recordemos que hay entonces datos numéricos, hay datos alfabéticos, hay datos tipo fecha, ¿vale? Entonces, antes de digitar, pues entonces yo cuadro el tipo de dato que corresponde. ¿Eso cómo lo hacemos aquí? Pues entonces, si yo cuadro el... Profesor, disculpe. Claro, dime. Lo que pasa es que yo, pues, hice mi planilla, Sí. pero, pues, no le coloqué el tipo de datos y me sale en cada, digamos, en cada espacio. Ajá. En cada celda me sale, o sea, cómo va. O sea, si es números y letras, sale números y letras desde aquí el computador. Excelente. Excelente ese error. Tenga ese error en uña ahí, mi estimada Nancy. No lo vaya a corregir, no vaya a arreglar nada, déjelo así. Tú estás trabajando en un computador, ¿cierto? Señor, tengo un portátil. Bueno, deme un momentico, yo termino de explicar cómo haríamos esto, ¿vale? Listo, Y tenga ese error en uña, en trompo ahí, mejor téngalo ahí bailando y enseguida miramos, ¿vale? Que excelente, queda como pedra en ojo, anillo al dedo, queda como pie en charco para que lo corrijamos enseguida, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo a esto, pues yo acá le tengo que dar clic a la opción que ejecute el comando que acabo de hacer para que él me pueda mostrar, me pueda convalidar de nuevo la información. Entonces, si yo señalo, por ejemplo, una celda, voy a señalar una celda totalmente en blanco. Si yo doy doble clic en esa celda, miren lo que sucedió. Voy a volver a hacerlo. Si yo doy doble clic en una celda, miren lo que pasa. Si vieron lo que sucede aquí en esta parte, vuelvo otra vez. Voy a dar doble clic en una celda. O le doy dos veces a la celda, ¿vale? Le doy dos toques aquí a la celda. Entonces miren lo que sucede. Me aparece un teclado. Hola, Zoraida, ¿qué más? No te había saludado. Bien, profesor, como lo vi que estaba ocupadito por no interrumpir. Bueno, entonces mira, te aparece un tecladito y aquí me aparece una AA en este punto. Aquí aparece una AA. ¿Eso es para qué? Resulta que esto es para cambiar entre un dato numérico o para cambiar entre un dato alfabético, ¿vale? Entonces ahí puedo colocar yo, si voy a colocar un número, pues entonces simplemente toco ahí para que me aparezca el teclado numérico si yo lo que necesito es un número. O si yo voy a colocar ahí pues un nombre, entonces vuelvo y toco y me aparece el teclado alfabético para colocar ahí un tipo de nombre. Entonces, por ejemplo, voy a llenar aquí. No, no, porque yo sirvo. Voy a llenar aquí en este punto
voy a colocar un código, voy a colocar una cédula, ¿vale? Luisa, dime tu cédula, porfa, a ver. 1.000.000. Entonces, como tengo aquí un teclado, tengo que cambiar a números. Entonces, le doy clic donde dice 1, 2, 3. Presiono ahí, ¿vale? Entonces, ahí ya cambio a número, me queda un teclado y entonces empiezo. 1.000.000. 112. 112. 107. 107. 050. 050. Entonces, ahí ya ingreso el número y simplemente para ejecutar la orden, pues entonces le doy clic a la flechita que tengo ahí a la web, al visto, le doy clic para que se me ejecute. Bien, y ahí ya ingresé un dato, ahí ya tengo un dato. Y para aceptarlo, entonces doy clic en la parte superior. Allá queda el dato aceptado, ¿vale? Entonces me quedó un dato registrado. Ahora voy a colocarle el nombre. Entonces el nombre es, si voy a colocar el nombre, entonces le doy doble clic a la celda. Me apareció en teclado, me apareció numérico, lo cambio a teclado y coloco el nombre. Entonces, miren lo voy a hacer con el mouse. Entonces, presiono aquí para la mayúscula. Ya pues todo el mundo sabe usar el teclado del celular. Entonces, presiono aquí para la mayúscula. Entonces, coloco Luisa, el espacio, mayúscula, Arenas. Entonces, necesito ingresar este nombre, entonces le doy clic aquí al visto y doy clic aquí arribita en aceptar para que me quede ejecutado el comando. Perfecto. Entonces, ahí tengo el nombre y ya aquí coloco y registro entonces los valores que estábamos ingresando de la fecha y bla, bla, bla. Vamos a cambiar. Vamos a mirar cómo cambiamos un formato, ¿sí? ¿Cómo vamos a...? Profe, tengo una duda, qué pena. Claro, dime. Digamos, el computador, el celular no es lo mismo que el computador que usted nos enseñó el paso de ese día. ¿Cómo es que es, Nicole? ¿Cuál paso? De que ese día nos enseñó para ir a, que si es numérico, alfabeto. Sí, exacto, vamos a hacerlo. Eso es lo que vamos a hacer ya. Claro, Sí, sí. porque es que en la primera celda no tiene los puntos, entonces por eso le iba a decir también. Claro, claro. Vamos a cuadrarle, sí. Estábamos simplemente mirando cómo ingresamos pues un dato aquí teniendo el celular. Pero no, fresca, cualquier pregunta, hágale que no hay ningún problema. Vamos a mirar cómo cuadramos el formato. Claro que sí, es la misma situación. Recuerden lo que yo les decía, cuadren los formatos primero. Entonces, ¿cómo cuadramos el formato? En esta parte, vamos a señalarlo. Acá. Esta herramienta que tenemos ahí, que es una que tiene como con unas rayitas. Entonces, esa herramienta es la herramienta del formato. Vale, entonces voy a quitar esto. Entonces, si yo le doy clic ahí a la herramienta de formato, voy a señalar toda esta celda. Entonces, voy a señalar, porque bien, voy a señalar toda esta celda.
Y vamos a aplicarle formato. Entonces recuerden que señalé dejando presionado de aquí del puntico, señalé todo y voy a aplicarle formato. Entonces le doy aquí clic en el formato y aquí tengo dale los formatos a la fuente, color, orientación, o tengo aquí algo que se llama celda. Cuando yo le doy clic ahí en celda, entonces aquí voy a tener el formato de número, ¿sí? Entonces yo le doy clic aquí en formato numérico y me van a salir todos los posibles formatos. Ahí está formato fecha, está el formato moneda. Como esto es una fecha, entonces yo simplemente llego aquí y le digo formato fecha. Aquí como lo tengo. Y el formato fecha aquí como está. Está en día, mes y año, como hemos dicho que lo vamos a colocar. Entonces simplemente lo señalo, el formato fecha. Digo que ese es el formato fecha y lo ejecuto para que me quede toda esta columna, me quede con ese formato. Entonces le di clic al formato fecha y ejecuto la orden desde acá. Entonces ya toda la columna quedó registrada con el formato fecha. Vamos a colocar, por ejemplo, voy a colocar esta columna. Vamos a colocar, por decir algo, esta columna como, llamemos esta columna, llamémosla salario. La vamos a llamar salario. Entonces, como le voy a colocar el nombre salario, entonces recuerden, ahí donde estoy parado le doy 2 veces. Le doy clic 2 veces o toco el sitio, toco la celda 2 veces. Entonces, como me apareció ya listo para entrar un valor numérico, pues vamos a hacerlo. Ahí voy a colocar el título. Entonces, como tengo un ingreso para colocar unos valores numéricos, pues entonces lo voy a cambiar para colocarle un dato alfabético. Entonces le doy clic desde la AA. Entonces le doy clic desde acá para poder cambiar. Entonces resulta que esto es salario. El salario. Listo, eso es salario. Entonces le voy a ingresar un salario en esta columna. Entonces voy a ingresar un número. Cambio a los valores numéricos. Vamos a ingresarle un salario. Ingresémosle el salario de, por decir algo, 850,000. Entonces, ¿qué pasa acá? Y vamos a aceptar lo que acabé de ingresar y vamos a decirle que complete la operación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo tengo 850,000, tengo un dato numérico, pero no lo tengo debidamente formateado, ¿sí? Recuerden que cuando en Excel estamos ingresando valores numéricos, pues yo debo de colocarlos en el formato, valores numéricos que tienen que ver o relacionarse con moneda, los debo de colocar en formato monetario. Y el formato monetario para nosotros implica que el número tenga separadores de 1000 y que tenga el símbolo de pesos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues señalo ahí o señalo el rango de datos que necesito y le doy clic acá arribita a la A, que es la que ejecuta los formatos. Nos vamos aquí a la opción celda y pues en la opción celda voy a buscar entonces el formato número. Aquí tengo formato número. Entonces le doy clic a formato número y ahí en formato número voy a buscar moneda. Entonces aquí tengo
el formato número moneda, ¿vale? Ese formato me quedó con el símbolo de euros, ¿sí? Entonces, eso me quedó en el símbolo de euros. Si ustedes miran aquí, yo tengo algo que dice más moneda. Yo no puedo dejar esto así, 850.000 euros. Yo no puedo dejar eso así porque estamos viviendo en Colombia. Aquí no se maneja nada en euros. Entonces yo le digo aquí más monedas y voy a elegir pues el idioma que nos corresponde, el tipo de moneda que nos corresponde a nosotros. Vamos a ver si lo tenemos acá. Aquí tengo peso mexicano español. Aquí está, peso colombiano. Mírenlo acá, ¿vale? Entonces debo de aceptarlo en peso colombiano. Entonces ya lo tengo en peso colombiano. Y simplemente, pues entonces, acepto la entrada en la parte de arriba. Entonces ya me quedó formateado en peso colombiano, 850.000 pesos con 2 decimales. Si le quiero quitar los decimales, pues vuelvo otra vez aquí a formato, celda. Busco entonces, aquí dice formato de moneda, decimales, y pues entonces le voy a quitar esos decimales. Voy a dejar en 0 decimales, entonces ya lo tengo aquí en 850.000 pesos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir trabajando lo básico que hemos hablado, que hemos dicho, una fórmula, por ejemplo, la fórmula que hemos estado manejando, la de multiplicar y dividir en este momento lo que estamos haciendo. Hemos cogido es la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Aquí la fecha actual. La fecha actual aquí es la función today. Bien, recuerden que la fecha actual en Excel la colocábamos como hoy, ¿sí? Para que me dé la fecha en este instante. Aquí la fecha hoy va a ser la función today. Entonces yo le digo, y miren que aquí cuando tengo el tecladito, en la parte de acá arriba me da para la fórmula, me proporciona entonces como los caracteres que yo voy a utilizar. Y recuerden que toda fórmula arranca con el signo igual en cualquier hoja de cálculo. Entonces aquí arrancamos con el signo igual que lo tengo aquí acá arribita. Coloco la función today, cuando le doy la función today, la función me trae la fecha actual, ¿vale? Lo mismo que estábamos haciendo. Entonces, acá, entonces ya voy a pasar a la celda contraria. Y ahí voy a realizar, por ejemplo, la operación. Entonces, voy a realizar una operación ahí. ¿Qué operación voy a realizar? Voy a decir, la fecha actual, mire, la señalo. Menos, miren el signo menos acá. Menos. La fecha de nacimiento, la señalo. Coloco todo esto entre paréntesis. Lo coloco entre paréntesis y lo divido entre 365. Acepto. Y eso me va a dar, pues entonces para esta persona resulta que tiene 39 años. Miren que la filosofía es exactamente la misma, simplemente que de pronto cambia el nombre de la función, pero el manejo es el mismo.
¿vale? Entonces vamos a hacer el primer reinicio de la sesión de clase para que recuperemos tiempo y ya vamos entonces a el Excel que tenemos entonces en los equipos de cómputo, ¿vale? Entonces vamos a cambiar en este momento.